Hola, gracias por acompañarme nuevamente en este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Y estamos estudiando una serie titulada Raíces. Yo no sé si tú eres una persona que te gusta plantar o sembrar, pero sabes que lo importante para que un árbol o cualquier realmente planta que tú siembres, para que realmente pueda subsistir, para que pueda permanecer fuerte y firme y producir buen fruto, depende de su raíz. ¿Qué tan bien es la raíz? ¿Qué tanto se está nutriendo de la tierra y los nutrientes que necesita para poder sobrevivir? Y cuando vemos nuestra vida, es bastante similar. Hay cosas que en algún momento en nuestra vida se convierten en algo como una base, en principios, en valores, podríamos decir esas raíces en tu vida que te van a permitir permanecer firme o no, especialmente cuando hablamos de esas raíces espirituales como hijos de Dios y realmente estamos arraigados, fundamentados en la palabra de Dios. Y en Colosenses 2:7, como lo hemos estado estudiando, vemos que nos anima aquí el apóstol y nos dice: arraíguense profundamente a Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vemos que nos está animando a arraigarnos en Jesús, que nuestras raíces, nuestros fundamentos, nuestros principios, esos valores realmente estén fundamentados en Cristo, que estén fundamentados en su palabra, en la palabra de Dios, y poder entonces sentir que cuando las tormentas lleguen en nuestra vida, cuando los problemas y dificultades se presenten, que no tan fácilmente vamos a ser derrumbados, no tan fácilmente vamos a caer, pero estamos fundamentados, estamos arraigados a Cristo Jesús y así poder permanecer firme. Y cuando estudiamos en el libro de Hechos, el el capítulo 2, versículos 42 al 47, vemos realmente cómo esos discípulos que iniciaron y fundaron la iglesia que conocemos el día de hoy, que hasta el día de hoy continúa fortalecida, ellos adaptaron ciertos valores, ciertos principios, podríamos decir esas raíces que ellos consideraron eran importantes en su vida, como el ejemplo que Cristo les dejó, para poder estar firmes, para poder dar fruto y ver cómo Cristo y cómo Dios fue trayendo cada vez más discípulos y creyentes a su congregación. Y en nuestra vida yo creo que es importante que podamos ver, y voy a leerlo brevemente porque de ahí es que hemos estado estudiando y vamos a estudiar el día de hoy también sobre esas raíces, sobre esos principios. Así que el versículo 42 al 47 de Hechos 2 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Dice: y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces vemos claramente a una comunidad unida, vemos a una comunidad que estaban haciendo ciertas cosas juntos, y es lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas, que ellos estudiaban la palabra de Dios. Se dice que estaban devotos al estudio de la palabra, y yo creo que eso nos anima a nosotros también, y es lo importante, arraigarnos a la palabra de Dios, poder usarla como una base en nuestra vida. Dice que vivían en comunidad, y la semana pasada hablé un poco más sobre eso, del hecho que no estamos llamados a vivir solos, ¿no? En esta vida Dios no nos formó, no nos creó de esa manera. Dice que servían a los demás con amor, que compartían el evangelio, compartían las buenas nuevas de Cristo Jesús, daban de lo que Dios les daba y no había necesidades entre ellos, y a raíz de todo eso entonces otros iban siendo salvos. Vemos que hacían discípulos, hacían de otros seguidores de Cristo. Entonces vemos que ese es el panorama, ese es realmente los principios, las raíces que estos discípulos adoptaron en sus vidas, y que el día de hoy Dios nos está animando a nosotros a hacer lo mismo, a adaptar y a tomar esas raíces en nuestra vida
y que podamos realmente estar fundamentados en Cristo Jesús. Y el día de hoy quiero hablarte un poco más de este concepto, que podamos estar sirviendo a Dios con amor, que sirvamos con amor a los demás. Y vemos que entonces Dios desde el principio, Él nos creó no con un propósito de estar solos, porque Él quería que pudiéramos compartir la vida con los demás, que pudiéramos realmente desarrollar una comunidad a nuestro alrededor, pero a la vez también nos creó con un propósito de servicio. Si en algún momento tú no sientes que estás sirviendo en alguna capacidad, quizás todavía no has llegado a un punto del cual poder sentirte satisfecho en esta vida, porque Dios nos creó con un propósito y es de servir. Cuando vemos el término servir, dice por definición, dice que es estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o dispone. Dice, servir es también ser a propósito para determinado fin. Entonces vemos que en el hecho de servicio, que somos llamados a servir, esas primeras 3 letras de ser es porque ese es el propósito predeterminado de Dios, y por eso nos llama a servirnos unos a otros. Está en nosotros y ha puesto el hecho y la identidad de ser. Fuimos creados de esa manera para que estemos sujetos al Creador, sujetos a la persona que de alguna manera guía nuestra vida, en este caso sujetos a Dios, ¿no? A su dirección y al plan que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿en qué área, en qué capacidad tú estás sirviendo a Dios? ¿En qué área estás sirviendo a los demás? Y quizás naturalmente viene a nuestra mente esas maneras que vemos dentro de un templo, dentro de una iglesia, las maneras de servicio, y quizá tú dices, bueno, yo no tengo la habilidad de la música, no tengo la habilidad de la enseñanza, no puedo realmente dirigir quizá un ministerio, no soy un músico, no soy habilidoso para hablar. Pero debemos de entender y reconocer que aunque esas áreas son importantes dentro del cuerpo de la iglesia, en un templo en general, como iglesia todos somos partes de un mismo cuerpo y todos tenemos diferentes dones y capacidades, y no es la única manera de servicio. Entonces, no solo podemos o estamos llamados a servir en el edificio de la iglesia, sino que debemos de servir en todo lugar. Podemos servir fuera de las paredes de un templo, fuera de las paredes de la iglesia. Y yo creo que eso es importante que lo entendamos, porque muchas veces cuando hablamos de servicio siempre pensamos es dentro de las paredes de una iglesia, dentro de las paredes de un edificio, pero realmente es importante que estamos llamados sí a servir dentro, pero hay otras maneras y hay muchas maneras de servir fuera, y estamos llamados a servir en todo lugar en el que vamos. Entonces, si fuimos creados con el propósito determinado de servir, nos damos cuenta que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que Él desea que sirvamos y lo hagamos en todo lugar en el que estamos. Y si hasta este momento tú quizás no estás sirviendo en una capacidad, no estás dando de ti para el servicio o el beneficio de otras personas, yo me atrevería a decir aún así que todavía no has encontrado aún realmente ese propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. Porque si entendemos que fuimos predeterminados con un propósito y nos está llamando a servir porque eso es quien nosotros somos, yo creo que si no estás sirviendo en una capacidad, aún no has encontrado ese propósito. Y sé que todos deseamos encontrar ese propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo. Yo también te podría decir que ese servicio entonces va a estar ligado no solamente a tu propósito, pero va a estar ligado a esas habilidades que Dios te dio para poder servir. Todos tenemos diferentes dones, habilidades que son distintas uno a otro, y es porque tiene un propósito específico para poder servir en esas áreas y capacidades. En 1 de Pedro 4, versículo 10, dice que Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Vemos que nos ha dado al menos uno, porque puede que puedas tener más de un don o una habilidad. Pero Dios dice que en su gran capacidad y en su gran variedad de dones, dice, les ha dado un don a cada uno. O sea que cada uno, donde tú estás el día de hoy, donde estás escuchándome, donde estás viendo, si estás reunido, realmente vemos que tiene uno para cada uno de nosotros, y dice que es para servirse los unos a los otros. Y es raro que no dijo ahí que es para servir a Dios.
¿no? Que Él se los dio para que me sirvan o para que sirvan a Dios. Que eso es bastante importante y clave que lo entendamos hoy, porque entonces al servirnos los unos a los otros, porque es lo que Él está diciendo en ese pasaje, úsenos bien para servirse unos a otros. Lo que eso significa entonces es que cuando nosotros los usamos y nos servimos los unos a los otros, estamos sirviéndole a Dios. Cuando hablamos de servicio a Dios, es de servicio el uno al otro, de servicio a los demás. Cuando una persona está enseñando, cuando una persona está dirigiendo una alabanza o está haciendo otra actividad dentro de una iglesia, el servicio es a Dios, pero lo más seguro es que está relacionado con el servicio a las personas de alguna manera, en una capacidad. Entonces vemos que el servirnos los unos a los otros le vamos a servir a Dios. Y en Mateo 25, 35 al 37 y luego el versículo 40, aquí vemos que Jesús está explicándole eso a sus discípulos. Y les dice aquí en el versículo 25, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y ellos preguntaron, ¿cuándo hicimos esto por ti? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces nos damos cuenta que el servicio a Dios, cuando hablamos de servir a Dios, eso va muy ligado en el servirnos a los demás, servirnos los unos a los otros. Es la manera que vamos a servir a Dios, es sirviéndonos los unos a los otros. Cuando hablamos entonces de tener estas raíces, estos fundamentos en nuestra vida, estos valores en nuestra vida, es importante que adaptemos y arraiguemos nuestra vida a la palabra de Dios en Cristo Jesús, entendiendo que estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Debemos de estar dispuestos a hacerlo, y cuando usamos nuestros talentos y nuestras habilidades para servirnos los unos a los otros, estamos sirviendo a Dios. Hoy, al hablar de raíces, de esos principios, de esos fundamentos en nuestra vida como hijos de Dios, como iglesia, creo que es importante que entendamos que al comprometernos al servicio a Dios, nos estamos comprometiendo a servir a los demás con amor, que entendamos y que estemos dispuestos a hacerlo. Y yo te puedo casi garantizar que cuando tú te comprometes a servir a Dios y dices, ok, te voy a servir en lo que me estás llamando a hacer, lo más seguro va a implicar servir a otras personas, servir a los demás, servir a otros con amor. Y realmente va más allá de solo ayudarles y proveerles algo que necesitan. El servicio a Dios y lo que nos llama a hacer es mucho más allá, y por eso te ha dado ciertos dones, te ha dado ciertas habilidades que son para el servicio, y que nosotros entonces estamos sujetos al Creador, estamos sujetos a Dios, quien nos creó para poder hacer ese plan y esa voluntad que Él tiene en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de raíces, cuando hablamos de principios, valores que vamos a adaptar, que vamos a tomar en nuestra vida, al cual nos vamos a arraigar, y el día de hoy estamos hablando del servir con amor, hay 3 razones por las cuales nosotros vamos a servir con amor. Y la primera de ellas es que servimos por amor. Exacto. O sea, lo servimos por el amor que Dios nos ha mostrado, el amor que Él ya nos ha dado, y la razón por la cual lo hacemos. Lo hacemos con amor por el amor que ya hemos recibido. Servimos por amor, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo sé que cuando enfrentas situaciones difíciles, yo recuerdo mis hijos más pequeños, y lo he compartido creo varias veces anteriormente, pero cuando mis hijos eran más pequeños y estaban enfermos, y ya sea del estómago o de tanta flema, a veces causaba el vómito en sus cuerpos. Y yo recuerdo más de una vez, ¿no?, estar cuidando de nuestros hijos, especialmente bien pequeños, estar cargándolos, consolándolos cuando de repente vomitan, ¿no? Y te vomitan encima y bueno, tú sabes lo que eso es. Realmente, es incómodo y realmente podrías decir, ¿qué me acaba de pasar? Pero de alguna manera, por amor a ellos, estás dispuesto a que eso suceda, estás dispuesto a que pase. Yo no estoy seguro si estaría así de dispuesto quizá con alguien más, y te soy muy honesto. Ese es el mismo amor que Dios nos está llamando a hacer, ¿no? Que lo hagamos con amor los unos a los otros, pero cuando hay amor y por amor, hace más fácil que podamos realmente servir a los demás. Entonces, eso es clave en nuestra vida.
Primera Corintios 13, versículo 1 dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Nuevamente el énfasis al amor, que debemos hacerlo por el amor que Dios nos ha ofrecido, por el amor que hemos recibido, por el amor que Dios nos llama a hacer y que está fluyendo a través de nosotros. Amor, servirle a los demás. Y realmente entonces vemos que muchas personas se enfocan en el servicio y en hacer muchas cosas y hacen miles de cosas y tienen miles de habilidades, pero si no hay amor en sus vidas y si lo que están haciendo realmente no es con el amor que Dios desea en sus vidas, realmente no están haciendo nada. Es como un instrumento, un címbalo que resuena, algo que solamente hace ruido, pero no hay ningún propósito. Entonces, cuando hablamos del servicio a Dios, que va a requerir que entonces nosotros hagamos algo específico que Él ya nos ha dado las habilidades y los dones para hacer, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos por amor, sirviendo a los demás con ese amor que Dios nos ha dado. Entonces, estas raíces, estos fundamentos que vamos a adaptar en nuestra vida al servir a Dios, en este caso con amor, vemos que lo hacemos por el amor que hemos recibido. Número 2, servimos por gratitud, dándole gracias y agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Sé que has oído el hecho, ¿no? De este dicho que muchas veces al que más se le perdona es el que más agradecido está. Y si tú te pones a pensar lo que Dios ha hecho en tu vida, quizá lo que ha perdonado en tu vida, las faltas que has cometido y lo que merecías, pero que Él no te lo ofreció y tuvo misericordia y te dio gracia. Yo creo que si nos ponemos a reflexionar lo que Dios ha hecho, por esa gratitud serviríamos con amor. En tu trabajo, piensas si has cometido algún error, piensas si en algún momento has fallado en algo y quizás era gravemente suficiente como para que te costara ese empleo o ese trabajo, y tu jefe quizás en vez de extenderte el castigo o la pena que necesitabas recibir, te ofreció gracia y te dice: sabes, no te preocupes, un error le pasa a cualquiera y continúa. Yo creo que tú estarías bien agradecido con esa persona que no te despidió del trabajo, que no fue razón para salir de ese trabajo, y creo que cada vez que desempeñas una labor en tu trabajo vas a estar siempre agradeciéndole a esa persona y por esa gratitud lo vas a hacer quizás hasta mucho mejor. ¿Sabes? Esa es la razón por la cual nosotros servimos a los demás. No lo hacemos por compromiso, lo hacemos por gratitud, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y Él conoce cada aspecto de nuestra vida. Yo creo que los que olvidamos eso somos nosotros. Nosotros somos los que olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo Él ha estado fiel en nuestra vida y todas las maneras que Él ha proveído cuando hemos estado en necesidad, quizás la manera en la cual ha traído sanidad en algún momento en tu vida o te ha rescatado a poder salir de una adicción o de un problema, te restauró una relación, tu matrimonio en tu vida. Entonces realmente debemos de recordar eso que Dios ha hecho y por gratitud debemos de servir a los demás con amor. El servicio a Dios debe de ser por agradecimiento, no por obligación ni por presión. Yo sé que hay lugares, y lamentablemente sí es cierto y sucede, hay cierta presión y hay cierta obligación al servicio. Que no sea esa la razón por la cual tú estás sirviendo. También lo que pasa entonces es que por eso nadie sirve, y eso es el opuesto. Yo creo que es importante que reconozcamos que estamos llamados, que hemos sido creados con un propósito predeterminado, sujetos a nuestro Creador, al cual debemos de rendir cuentas y obedecer en lo que nos llama a hacer, y nos está diciendo que debemos de servir, que debemos de servir por amor, que debemos de servir por gratitud. Y número 3, nosotros servimos porque Él nos sirvió primero. Él no solo nos amó primero, pero Él también nos sirvió primero. Dios fue el primero que estuvo dispuesto a dar a su Hijo y entregó a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y sabes, ese es el mayor acto de servicio que podemos recibir, cuando alguien está dispuesto a dar su vida por ti. En el ejército, y no sé si tú conoces mucho del ejército, ¿no? Pero tú sabes que los soldados, una vez una persona
empieza en el ejército, se une a una familia donde saben que es un deber el servicio, es un deber el servir los unos a los otros, es un deber el cuidar el uno al otro, y todo lo que hacen, incluso dar su vida, es un acto de servicio al país, un acto de servicio a las personas a las cuales se están sirviendo juntamente. Y sabes, ese es el mayor ejemplo del sacrificio, el mayor ejemplo de lo que significa no solamente dar su vida, pero del servicio. Y Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Él nos dio primero a nosotros. Por lo mismo, nosotros debemos entonces de servir, porque Él nos sirvió primero. Y vemos que los discípulos en un momento cuando están con Jesús, están peleando. Bueno, no quizás peleando, pero quizás están discutiendo quién es el más importante, quién es el más especial, quién es el mejor de ellos, quién es el que mejor hace las cosas. Y vemos que aquí Jesús les dice lo siguiente en el libro de Lucas 22, 25 al 27. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Él obviamente era el importante, el más importante de todos los que estaban ahí, Jesucristo. Él es el importante. Y vemos que Él está diciendo ahí que Él estaba ahí para servirles. Jesús entonces nos da el ejemplo del servicio a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Sirviendo a sus discípulos, sirviendo a los demás. Vemos que entonces estamos nosotros llamados a servirnos los unos a los otros, y de esa manera entonces vamos a servir a Dios. Servimos a Dios cuando servimos a los demás, porque por esa razón fuimos creados, por esa razón es que Dios nos tiene en este mundo. Fuimos creados con ese propósito predeterminado, sujetos a Dios, lo que significa que estamos entonces bajo la dirección de Dios, bajo su plan, lo que Él desea hacer en nuestra vida, y debemos de estar dispuestos a obedecerle, a servir a los demás con amor. Entonces lo vamos a hacer por estas tres razones: por el amor que Él nos ha dado, por la gratitud en nuestro corazón y porque Él nos amó primero, porque Él nos sirvió primero. Espero que esta sea realmente una de esas raíces, de esos valores, de esos principios a los cuales tú puedas arraigarte, como lo hizo la iglesia primitiva. El poder servirse con amor los unos a los otros. ¿Y sabes qué pasa cuando nos servimos los unos a los otros, cuando servimos a los demás? Déjame decirte qué pasa. Nuestro servicio trae gloria y honra al nombre de Dios. Lo estás haciendo para Dios, pero significa que vas a servir a los demás, vas a servir a otras personas, y al tú servir, tu servicio va a traer honra y gloria a Dios, porque de esa manera entonces quizás vas a permitir que el nombre de Cristo llegue al corazón de esa persona. Al tú servir a tu hermano, estás sirviendo a Dios, estás enalteciendo el nombre de Cristo Jesús, porque es Él el que lo está haciendo a través de ti. Te puede usar como un instrumento para hacerlo. A raíz de tu servicio trae honra y gloria a Dios, porque otras personas van a conocerle, porque otras personas van a saber lo que es el amor de Dios. Otras personas van a poder ser libres del pecado gracias a Cristo Jesús, que te va a usar para poder tocar sus corazones. Va a ser realmente de bendición y traer honra y gloria a Él, porque quizás les va a dar la oportunidad de una vida eterna y por siempre van a estar agradecidos porque Dios te usó como un instrumento para tocar su corazón. Entonces vemos que hoy Dios nos está llamando a que nos comprometamos a servir con amor, que cuando hablamos de raíces, cuando hablamos de estos principios, de estos valores que vamos a adaptar en nuestra vida, a los cuales nos vamos a fundamentar, a los cuales nos vamos a arraigar, que podamos realmente hacer esto una realidad, el servir a los demás con amor, por gratitud, por lo que Él ha hecho, porque Él nos sirvió primero, sabiendo que todo lo que hagamos va a traer honra y gloria a Dios. Ahora es importante que entendamos que servimos a Dios porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos llamados a servir porque venimos a formar parte de la iglesia. Venimos a formar parte de un solo cuerpo que es la iglesia de Cristo, y estamos llamados a servir.
En 1 Corintios 3:9 dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Vemos que todos somos colaboradores, todos somos servidores, todos hemos sido creados con ese propósito predestinado de servicio a Dios, lo que significa que estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Y sabes, no es tarde para empezar a vivir de acuerdo a ese propósito que Dios tiene para tu vida, de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti. ¿Y cómo lo vas a saber? Sirviendo a los demás. Tienes que empezar a servir a los demás y analizar cuáles son esas habilidades y esos dones que Dios te ha dado, por el cual Él tiene un propósito para tu vida. Y sabes qué mayor satisfacción sería que cuando todos partamos de este mundo, porque en algún momento sé que eso va a pasar, pero que puedan decir realmente, saben, esta persona, él seguía la voluntad de Dios, seguía la voz de Dios. Ese es mi deseo en mi caso, que puedan decir, yo seguía la voluntad de Dios, siempre estuve dispuesta a hacer su voluntad, confié en el plan de Él, que Él tenía el control, no era yo, ¿no? Que siempre lo alabé, siempre lo adoré, dispuesto a servirle, dispuesto a servir a los demás con amor. Realmente espero que ese sea tu propósito también. ¿Cuál va a ser tu historia? Sabes, Dios nos está animando, nos está retando a que el día de hoy podamos realmente arraigarnos a su palabra, arraigarnos en Cristo Jesús. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta que nos está llamando a servir, que nos comprometamos a servirnos los unos a otros con amor, con paciencia, y que lo hagamos con gratitud, porque entendemos lo mucho que Dios ha hecho en nuestra vida, entendemos que Él nos amó primero, que Él nos sirvió primero y que estuvo dispuesto a dar su vida, que es el mayor acto de servicio por nosotros. Así que el día de hoy yo te animo a que realmente encuentres esa razón, ese propósito que tú sabes, deseas y anhelas, y está conectado primero en Cristo Jesús y segundo en esa habilidad y ese don que Él tiene y que te ha dado para que puedas servirle a Él, sirviéndole a los demás con amor. Gracias por haberme acompañado en un episodio más de este podcast, y si no lo has hecho aún, te animo a que te suscribas y lo compartas con alguien más a quien pueda ser de bendición, y así cada semana podamos estudiar la palabra de Dios y continuemos juntos creciendo con Dios. Hasta pronto.